Buenas noches y bienvenidos a Nada está dicho. Mientras hablamos aquí en RPP, en el Congreso de la República, dura todavía una sesión que ha visto la interpelación de 3 ministros, comenzando por el primero entre ellos, a Aníbal Torres. Desde ya hay una moción de censura que se ha redactado respecto del ministro de Minas, Carlos Palacios. En este momento es el turno de Betsy Chávez, ministra de Trabajo y Promoción del Empleo. Veremos si es que contestan a las preguntas que han sido preparadas en el pliego correspondiente. Pero la mañana comenzó en el Congreso también con la entrada de algunos dirigentes de asociaciones e instituciones de periodistas que fueron para solicitar, para demandar que se autorice el trabajo de los periodistas en el Parlamento, como ha sido usual en nuestra República desde el comienzo y como es usual en los países democráticos, que haya algo más que la única prensa del Estado. Y entre los que pudieron entrar al Parlamento y hablar con la presidenta está la persona que hemos invitado ahora, Augusto Álvarez Rodríguez, presidente de IPIS, Instituto Prensa y Sociedad. Junto a él entraron, hay que decirlo, la presidenta del Consejo de la Prensa Peruana, María Eugenia Mome, de la misma manera que un representante, Juliana Lainez, que hemos escuchado hace unos instantes, entrevistada por nuestra compañera Mabel Huertas. Augusto Álvarez Rodríguez, buenas noches. Fernando, muy buenas noches. Bueno, vimos un poco en la televisión lo difícil que fue entrar, pero no sabemos lo que pasó dentro, excepto vía comunicado que ha sido publicado por el Congreso mismo hoy, diciendo que está claro que habrá acceso de los periodistas a la sala de los pasos perdidos y a la sala de los cronistas parlamentarios, pero que lo otro, es decir, poder estar ahí donde se llevan a cabo las sesiones, en el hemiciclo, está pendiente de una respuesta. ¿Qué les dijo a ustedes la presidenta María del Carmen Alba, que los recibió? Pues lo que nos dijo fue que eso no depende de ella, que eso es un tema que debe ser decidido por la Junta de Portavoces, porque es un Congreso democrático y que lo va a someter a discusión. Nosotros lo que le planteamos era que primero es inadmisible que la prensa los tengas en la plaza Bolívar tan alejados, y que es una comparación. Si eres un periodista deportivo, es como que te estuvieran en la avenida Arequipa. Sí. Para cubrir un partido de fútbol tienes que entrar al estadio a ver lo que está ocurriendo, y no te basta lo que la televisión te transmite, tienes que estar ahí. Y lo que le pedimos, y no más que le pedimos, le exigimos que eso sea así, porque es básico en una sociedad democrática que eso tiene que ocurrir. Y entonces lo que nos respondió la presidenta del Congreso fue que lo va a someter a Junta de Portavoces y que espera tener una respuesta pronto a eso. Y nosotros le reiteramos que era importante que hubiera acceso a todos los espacios, como ha sido tradicional en el Congreso peruano. A los espacios públicos donde hay debate. Y sobre todo en el hemiciclo. Sí, claro, sí. De acuerdo. Ahora, ¿qué razón puede haber? ¿Qué razón dio? ¿Por qué es que hay que consultar esto con la Junta de Portavoces? ¿Por qué no se ha hecho ya? Porque este reclamo viene haciéndose desde hace mucho tiempo, ¿no? Es correcto. La razón que daban al comienzo es que la pandemia. Y entonces, cuando ya les hemos hecho ver que ya puedes ir al cine, al teatro, al estadio, al colegio, a todas partes, ya es momento que se levante esa restricción y que se permita el pleno ingreso de los periodistas. Debo decir que hemos tenido la reunión con la señora Alba, pero también tuvimos previamente una reunión con Valdemar Cerrón, que la verdad que muy gentilmente los hizo entrar, por lo que vimos. Porque debo decir que no estábamos invitados, ni habíamos avisado, nos caímos de... Avisados sí, que iban a hacer un plantón, pero llegamos ahí, y entonces pues Cerrón, el que yo me acerqué a él y muy cortésmente nos dijo, vamos a entrar, nos hizo entrar como sus invitados, y también conversamos con él y con un grupo de congresistas de Perú Libre, y también luego con Mari Carmen Alba. Y lo que debo hacer notar es que el sentir que hay en el Congreso es de mucho malestar con la prensa. Y por no muy buenas razones, o de repente en algunos casos por razones justificadas, pero se sienten muy atacados en lo personal. Y no creo que haya un entendimiento correcto de que un fundamento de la libertad de una sociedad democrática es que la prensa debe poder informar
de todo desde sus puntos de vista y no necesariamente lo que llaman una buena prensa. Y entonces ocurre con muchas autoridades que sienten que la prensa debe contribuir al bien del país, que usualmente está asociado al bien de las personas que ocupan los cargos, y eso es lo que pasa. Entonces hay mucha molestia que se ha generado, nos lo transmitieron los congresistas de Perú Libre, en que te hacían notar 1000 casos, que han hablado mal de mí y todo, y nosotros reiteramos que no veníamos a hablar de eso, que incluso les dijimos, miren, podemos crear una mesa de trabajo después de esto para que se reúnan congresistas con periodistas y discutan de esos temas muy libremente, porque además nuestro trabajo es informar, y mientras más cerca estemos de las cosas que ocurren va a ser mejor. Hay ese malestar y creo que eso se traduce en la vocación y las ganas de que no esté la prensa tan cerca. Lo que dijo el almirante Montoya el otro día me pareció que es patético, pero es muy claro de lo que piensan. Ustedes se deben enterar del producto final, no del proceso. Y no se dan cuenta que en el proceso ocurre lo más importante para entender el producto final. Sí, verdaderamente es una declaración que por lo menos es un argumento, por lo menos alguien dice no quiero que estén presentes en el hemiciclo. Bueno, yo creo que aunque se difunde con las cámaras y con la perspectiva que da el canal del Estado, ¿no? Claro, pero otra vez lo que sucede es que a ellos lo que les preocupa es que creen que la prensa es causante de la mala imagen del Congreso, entonces te dicen, claro, si están ahí se van a dar cuenta quién se quedó dormido un rato, quién está leyendo caretas por la parte de la calata, ¿no? Y las cosas que pueden ocurrir y por qué saludamos y esto, y eso les preocupa mucho. Y que lo que les hicimos notar es que lo más importante es que la prensa puede informar justamente del proceso y a más acceso va a haber más posibilidades de entender mejor lo que está pasando adentro y hasta de recoger sus puntos de vista de lo que sucede y los problemas que tienen. Pero si es lo que ha recogido usted como motivación, podemos temer que la Junta de Portavoces diga no quiero que haya periodistas en el hemiciclo y que rompan una vieja tradición republicana. Totalmente. Sí. No, yo no descartaría eso, porque ha habido una discusión muy interesante. Y debo decir que con cordialidad, tanto en el caso tuvimos una reunión en la oficina del señor Cerrón, donde vinieron varios congresistas de Perú Libre, y en la oficina de la presidenta del Congreso, y hemos intercambiado puntos de vista que son muy distintos de lo que debe ser el papel de la prensa. Y en todo momento no quedó muy claro que vayan a decir. Nosotros lo que le pedimos es, oiga, denos una respuesta a esta carta. Si quieren, pero denos una respuesta. Nosotros lo que pedimos es acceso pleno, como ha sido siempre una tradición en el Congreso en el Perú. Incluso nos dijeron que era el único Congreso donde se permitía el acceso al hemiciclo de los periodistas. Algo que a mí me sorprendió, la verdad, pero en todo caso le dije, bueno, qué mejor seamos el Congreso más democrático del mundo y donde la transparencia sea mayor. Ha habido siempre un cierto lugar en el hemiciclo para que los periodistas puedan Nos dijeron observar. también que hay un problema de que las instalaciones del Congreso están un poco hasta las cangallas y entonces temen que los balcones están mal y todo. Entonces hicimos notar, bueno, pero cuando es 28 de julio sí vienen y se llenan los balcones de gente, ¿no? En fin, mira, yo quiero ser optimista. He visto además algunas reacciones de parte de Vladimir Cerrón, que mandó un tuit diciendo que a él le parecía que la protesta era justificada y que debe abrirse plenamente y que discrepa de la señora Mari Carmen Alba. Es una paradoja increíble que decía Vladimir Cerrón, en cuyo diario se expone una visión leninista de la prensa, contra la libertad de prensa y la prensa que sirve a los intereses del pueblo solamente, etcétera, que de él venga una iniciativa que los demócratas no asumen, ¿no? Sí, ahora, así es bien extraño, porque si uno lee ese diario y que además, si uno va viendo en muchos terrenos del quehacer nacional, va viendo que en la parte minera van caminando en esa línea de crear empresas estatales del cobre y para paralizar lo que es la inversión privada y todo, y en la parte de libertad de expresión, yo creo que Stalin diría, oye, Vladimir, te has exagerado un poquito, ¿no? Sí. Acá hay un problema. Pero en todo caso, pues que la gente se rectifique y yo quisiera ser optimista de que vamos a tener buenas noticias, porque además es absurdo que los periodistas estén en la plaza
antes con todo el sol, ahora con el frío, pero sí, que están muy lejos de las cosas. Y el ejemplo con lo que ocurre en el fútbol, en un estadio, es muy bueno, porque a ti no te basta tener la imagen de la televisión. Sí, sí. Tienes que estar ahí, tienes que sentir el ambiente, Sí, conversar con los actores para que puedas tener una... Ahora, usted ha hecho notar que el problema no se limita al Congreso. Es particularmente agudo ahí porque es el espacio del debate y de la diversidad de opiniones. Pero existen las otras entidades públicas en donde hay problemas similares, si no peores, particularmente en el Palacio de Gobierno. El punto de vista suyo sobre lo que se debe hacer ahí. Coincido, Fernando, contigo en esto, en que yo creo que el problema es peor en el Poder Ejecutivo, porque ahí tenemos un premier y un presidente, pero particularmente el premier Aníbal Torres, que tiene una prédica constante contra la libertad de expresión y de azuzar a la gente contra los periodistas. Y los reporteros pagan el pato en todo esto, porque donde están yendo, la gente comienza a agredirlos, a insultarlos, y es la idea. Pero yo creo que es peor desde la parte del Ejecutivo, peor de lo que ocurre en el Congreso, que era otra queja que había en el Congreso. ¿Por qué no miran lo que pasa en el Ejecutivo? Y le dijimos, acá estamos mirando todo lo que pasa. Y creo que estamos viviendo hoy en día en el Perú el peor momento de la libertad de expresión desde el fujimontesinismo. Que es un momento muy complicado, y por eso es que la próxima semana está viniendo el relator de la Corte Interamericana, para la libertad de expresión de la Corte Interamericana, porque viene a ver qué es lo que está pasando en el Perú en términos de libertad de expresión. ¿Viene motu propio o ha sido invitado por ustedes, por IPIS y por el Consejo de la Prensa Peruana? Así es, y el Consejo de la Prensa Peruana, IPIS, le hemos hecho notar, y han decidido mandar una misión por el propio relator, el señor Vaca, para indagar qué es lo que pasa, y va a conversar tanto con el gobierno, tanto con los medios de comunicación, con una serie de entidades, para ver todos los aspectos. Y van a levantar y van a producir un informe completo de la situación de la libertad de expresión en el Perú. Hay además la preocupación, y se estaba explorando, si es que van a firmar la declaración de Chapultepec. Sí, vieja promesa, ¿no? Claro, y lo que también hay del gobierno, he escuchado, siento que es lo que dicen, es que la podrían firmar, pero diciendo que los monopolios no son aceptados y todo esto. Entonces, claro, la firmas añadiéndole algo, pero como no pueden añadirle, van a hacer alguna declaración. Ahora, no sé de qué vale aceptar una firma de la declaración de Chapultepec con un presidente como Pedro Castillo, cuya credibilidad en casi todas las cosas que dice, que hace, es muy baja. Le dice al Cardenal y a Max Hernández, va a haber un nuevo gabinete, y no pasa absolutamente nada. Sí. Pero ahora también regresó con el tema del primer ministro en el Congreso. Bueno, lanzó un pacto por la gobernabilidad. Conversaremos sobre eso con la señora Mirta Vázquez después, pero en fin, ahí está el tema flotando de vez en cuando. No se sabe si porque tienen una convicción verdadera o porque intentan salirse de otras dificultades con esa promesa, ¿no? Así es. Pero en términos de libertad de expresión, yo siento que es un gobierno que tiene un discurso que es muy en contra de la libertad de expresión. Y ¿sabes qué creo, Fernando? Que es algo que lo tienen muy metido. O sea, que no es algo que lo ponen porque políticamente les convenga, etcétera, sino que en general no está en su ADN lo que es el respeto y el reconocimiento de la importancia del papel del periodismo para una vida democrática. Entonces, pero es raro eso de la parte de belaundistas, habiendo Belaunde devuelto los diarios al cabo de 6 años a sus dueños, del año 80, ¿no? Sí, pero ahí te hablaba más que por María del Carmen Alba en general. En el Congreso, lo que he sentido, conversando con toda la gente en el Congreso, además hemos conversado como 2 horas, conversando con congresistas y conversando con asesores, sienten que hay una especie de cargamontón por parte del periodismo y que las cosas están mal en el Perú por culpa del periodismo. Porque además, y acá ya estoy saliéndome a otro análisis, pero que tiene que ver con esto, es que me da la impresión que lo que creen es que en esta onda de nos quedamos todos, que va más fácil si nos quedamos todos y la prensa, el periodismo, no hace muchas olas y no hace muchos problemas y no critica y no denuncia, y eso va a hacer que todo esto dure más y pase piola. Y creo que hay que insistirles en que no es así. Pero dentro de todo, yo creo que si están molestos en el Ejecutivo y están molestos en el Congreso, es señal de que el periodismo está haciendo un buen trabajo. Sí. Y hay posiciones en el Perú hoy en día de una pluralidad enorme, porque ves desde extremas derechas hasta izquierdas, hay mucha variedad. Entonces siento que dentro de todo, con las dificultades de un momento como este, el periodismo está haciendo su trabajo. ¿Y qué se debería hacer si es que la Junta de Portavoces decidiese que no tienen derecho a entrar al hemiciclo los
cronistas parlamentarios, que se queden en la sala que existe para ellos. Pues lo que creo que puede producirse es algún tipo de recurso de amparo o algo, y vamos a hablar con nuestros abogados para ver qué es lo que podemos hacer. Y lo otro es denunciar estos hechos en el plano internacional. Y por eso la visita del relator la próxima semana es una estupenda oportunidad para mover resortes y que esto pueda movilizar, no sé, a nuestro embajador en la OEA, a nuestro embajador en varios lados, que digan que acá hay un problema y que sean voceros y que hablen con el gobierno para poder cambiar las cosas, porque es inadmisible, inaceptable que haya un retroceso en algo que es importante. Pero no es lo único. El problema de acceso a la información se ha deteriorado muchísimo, y lo que está pasando con agresiones a periodistas es enorme. En IPIS, yo no recuerdo que en tan poco tiempo hayamos sacado tantas alertas. Ariana León está que chambea, pero a todo ritmo, porque al día hay que sacar 3, 4 alertas por cosas que van ocurriendo. Y esto ocurre tanto en el gobierno como en la oposición. El señor Rafael López Aliaga ha lanzado hoy día un exocet a un periodista que le hace una pregunta en Arequipa sobre el periodismo y le mete una andanada contra la República, contra cualquier medio. Entonces sienten la gente que está en el poder que la culpa de todos sus problemas es del periodismo, y eso es problema de ellos. Hay que seguir haciendo nuestro trabajo y hacerlo cada vez con más rigor, con más dureza, con más claridad. Muchas gracias por su presencia acá, Gustavo Álvarez Rodríguez, presidente de Instituto Prensa y Sociedad IPIS, que nos ha relatado algunos detalles de su visita aparentemente accidentada por el ingreso, pero apaciguada adentro, ¿no? Y era que, mira, cuando he visto las imágenes de estos empellones y todo, yo la verdad quiero saludar que la gente de seguridad del Congreso estaba haciendo su chamba. Estaban parados ahí, y los empujones eran porque estaban cubriendo que no entraran. Creímos ver que Valdemar Cerrón decía que ustedes eran sus invitados. Así es. Nadie tiene nada más que decir. Claro. Si hay un congresista que invita a su casa a 3 representantes de un gremio, pues no debe que haber dudas. Habían 2 damas, además, y usted, que las acompañaba. Pero digamos que fueron unos forcejeos, no quisiera exagerar. Tanto el señor Cerrón, que debo reconocer, se portó como un caballero, nos hizo entrar. Valdemar Cerrón. Sí. Bueno, no sé cómo, Vladimir, no sé si tendrá que pedir permiso al juez en Junín para pasar por el Congreso. No tiene mucho pero la verdad que pudimos presentar nuestros argumentos y hubo un diálogo tenso, pero quedamos a la espera entonces, sobre todo después de este comunicado publicado por el Congreso, dando cuenta de... Que refleja bien lo que pasó. Que refleja bien lo que pasó. Usted nos ha explicado entonces que se trata de un aspecto de procedimiento, es decir, que la presidenta consulte con las portavoces. Ahora creo que hay 14 bancadas, porque está multiplicándose la bancada. Cada día se siguen rompiendo y hay más. Sí, veremos entonces qué es lo que decide esa junta y nos informará, por favor. Muchas gracias por su presencia acá y muy buenas noches. Buenas noches, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Vamos a ir a una pausa. Despedimos a Augusto Álvarez Rodríguez, presidente de IPIS, después de lo cual recibiremos a la ex primera ministra Mirta Vázquez.